maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Mire, estamos hablando de la epístola a los Efesios. Y estamos hablando realmente del tema de la epístola. Entonces, ahí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, son para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. La obra del ministerio es lo mismo que hacen los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ¿verdad? Y entonces, o sea, en realidad ese asunto del ministerio, o sea, se desarrolla en 2 de Corintios capítulo 3, principalmente versículos 7, 8 y 9. Le quiero leer, o sea, en el versículo 9 habla del ministerio de condenación, ¿ve? Y ese ministerio de condenación nos lleva al versículo 7, o sea que habla del ministerio de muerte. Y luego en el mismo versículo 9, o sea, al final, habla del ministerio de la justicia, el cual nos lleva, ¿verdad?, al ministerio del Espíritu en versículo 8. Entonces, digo yo, hablamos de esto para tratar de entenderlo un poquito. Y luego, entonces, como estamos hablando del ministerio de la justicia, entonces, realmente estamos tratando de desarrollar un poquito todo este asunto de la justicia, porque la justicia está mostrada ahí en Romanos 3:24 y luego también en el verso 25. Entonces, la justicia de Dios estaba en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, eso quiere decir que siendo justificados es mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio. Entonces, justificados, o sea, redención, propiciatorio, ¿verdad? Y luego otro término en Romanos 5:10, donde dice que hemos sido reconciliados. Entonces, 4 términos muy importantes, ¿sí? Son justificados, redención, propiciatorio y reconciliados. Entonces, estamos hablando ahora, queremos mostrar, o sea, algunas realidades de esto, ¿ve? Y entonces estamos desarrollando un poquito el asunto de la justicia de Dios. ¿Cómo es que se desarrolla el asunto de la justicia de Dios? ¿Por qué razón? Porque el trono de Dios está basado en su justicia y en su juicio, ¿sí? Entonces aquí eso quiere decir que, aparte también se puede decir que es el punto medular, la justicia. Debiera de ser el punto medular tanto de la ley como del ministerio del Nuevo Testamento. Entonces, en cuanto a la ley, dice Romanos 3:20, por cuanto dice, ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Esa palabra justificada, volvemos a decir, es el meollo de toda la ley.
es el centro de toda la ley. Entonces, si toda la ley, o sea, no puede justificarnos, pues entonces en realidad por eso se vuelve un ministerio de muerte, ¿sí? Entonces estamos hablando de esto y queremos desarrollar un poquito cómo la justicia está basada en la redención y la redención está basada en la propiciación. Y entonces estamos desarrollando cómo la propiciación, o sea, tiene tres términos, o sea, para nuestra experiencia. Número uno, el primer término es hilasmos, que significa el sacrificio que propicia. Entonces ahí mencionamos Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y también mencionamos Primera Epístola de Juan, capítulo 4, versículo 10. Ahí significa el sacrificio que propicia. Jesús es el sacrificio que propicia. Entonces mencionamos también hasta cierto punto, o sea, Juan 1:29. O sea, Juan el Bautista ve a Jesús venir hacia él para ser bautizado y Juan el Bautista expresa y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso es el sacrificio que propicia. Ese es el primer aspecto. Cuando hablamos de la propiciación, estamos hablando del perdón de pecados. Y entonces Jesús, o sea, tiene tres aspectos para ese asunto del perdón de pecados. Aquí es un hecho muy importante, ¿verdad? El darnos cuenta que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ya dijimos que realmente capítulo 4, ¿verdad? Cuando Abel ofrece un sacrificio a Dios, él realmente pues mata, ¿ve? O desolla el cordero, como usted quiera decir. Entonces ahí está el derramamiento de sangre. Pues aparentemente ahí no dice nada, pero después más adelante sí hay otro verso donde dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No recuerdo ahorita la cita, pero eso es un hecho. Ok. Entonces, ¿qué quiero decir? Jesús es el sacrificio que propicia. ¿Por qué razón? Porque en ese sacrificio que propicia, o sea, está el derramamiento de sangre. Si lo decimos de otra manera, eso quiere decir que la vida de un hombre, o sea, por la vida de otro hombre. En este caso nosotros somos pecadores, pero el Señor está dando su vida por causa nuestra. Así que en realidad Él es el sacrificio que propicia. Él es el que derrama su sangre para perdón de los pecados. Él es el que se ofrece por nosotros para cumplir con la justicia de Dios. Entonces, de eso estamos hablando y queríamos hacerlo un poquito claro para que en realidad, o sea, pudieran tener una certeza, ¿verdad? De cómo son las cosas. Entonces, ok, ya hablamos de ese sacrificio que propicia y en realidad, o sea, ¿cuál es el resultado? Mire, Hebreos 9:22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón, hermanos. Por eso es muy, muy importante saber que el sacrificio de Jesús es importante. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, uno de los soldados le dio una lanzada en el pecho y ahí de su costado brotó sangre y agua. Y decimos nosotros, la sangre es para el perdón de nuestros pecados. El agua es la liberación de su vida divina. Entonces, eso era lo que estaba realmente llevándose a efecto, ¿me entiende? Cuando Jesús se ofrece como la ofrenda que propicia por los pecados. Entonces, ok, cubrimos un poquito el día de ayer en este sentido del sacrificio que propicia. Queremos hablar esta mañana
acerca del resultado de tal propiciación, que es realmente el perdón de pecados. Este es otro término, o sea, que está relacionado igual con la propiciación. Este término se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 17. Déjenme se lo leo. Mire, dice, por lo cual debía ser en todo hecho semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Escuche esta última parte, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Este es un versículo que está basado, me explico, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, o sea, como no había perdón de pecados, en realidad el sacerdote una vez al año entraba hasta el lugar santísimo, una vez al año, ¿eh? Y luego entonces una vez que el sacerdote hacía eso, él rociaba con sangre todo el mobiliario en el lugar santísimo. Y después de eso, ¿me entiende? Salía y rociaba con sangre al pueblo. Y ese era el día en que en el Antiguo Testamento se cubría nada más el pecado. En el Nuevo Testamento, o sea, este es el perdón de pecados. Escuche, en el Antiguo Testamento solamente se cubría el pecado, pero aquí en realidad quita el pecado del mundo. O sea, perdona el pecado del mundo y ya no hay necesidad de más sacrificio. O sea, Hebreos 8:12, o sea, dice así, mire, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Escuchen lo que dice o sea, Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias. Escuchen lo que dice Dios, ¿eh? Una vez que este sacrificio, ¿me entiendes?, se lleva a cabo, entonces viene la experiencia de ilaskomai. Ese es el término que se utiliza en Hebreos 2:17. Entonces, es el perdón de pecados. Y aquí, Hebreos 8:12, dice, porque seré propicio. De nuevo, tiene que subrayar la palabra propicio a sus injusticias. Escuche lo que dice Dios, y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso quiere decir que es algo, pues bien tremendo, ¿me entiende? Entonces, ok, le quiero leer otro verso en capítulo 10 de Hebreos. Le voy a leer el verso 17 y verso 18. ¿Sí? Verso 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Escuche, dice, pues donde hay perdón de pecados de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Qué tremendo, ¿eh? Digo, escuche lo que dice Dios. No me escuche a mí, no me crea a mí. Digo, simple y sencillamente, crea lo que está escrito, crea lo que está en la palabra. Él dice, y nunca más me acordaré de sus injusticias e iniquidades, de sus pecados. Entonces, cuando Jesús se ofrece como el sacrificio que propicia, haga de cuenta que ahí se acabó todo, en el sentido de que Dios no se acuerda de nuestros pecados ni de nada. O sea, Él ya no tiene mente para esto. Digo, cuando uno cree verdaderamente, ¿me explico? Eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces, Él, de nuestras injusticias, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, o sea, Él ya no se acuerda más. Porque donde hay una ofrenda por el pecado, pues hay perdón de pecados. ¿Ve? Él es propicio a nuestras injusticias y a nuestros pecados y a todas nuestras cosas negativas. ¿Ve? Cuando uno viene y cree en el Señor, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. O sea, que la propiciación sea efectiva para nosotros. Así que en realidad, hermanos,
pues ya debemos, yo digo, hasta como que yo mismo descanso, ¿me entiende? O sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque la aplicación de la ofrenda por el pecado y lasmos es ilascomai, el perdón de pecados, donde Dios ha sido propicio y donde Él no se acuerda más de nuestras injusticias, iniquidades, pecados. ¡Wow! Maravilloso, hermanos. Paramos aquí y seguimos en esto, hermanos. Amén.